vida quiero dar, restaurando a otros. Mi vida quiero dar para sanar. Dios pueda yo a otros consolar. Mi vida quiero dar, restaurando a otros. Saludos, bienvenido a su programa 3ABN hoy en vivo, llegando a ustedes este martes, y gracias a Dios estamos aquí para transmitir un mensaje que va a ayudar en su vida espiritual a entender el mensaje de la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia hoy, vamos a hablar de unas de las doctrinas de la Biblia que nos ayuda a entender también los engaños del enemigo. Y de lo que vamos a hablar esta noche es algo que realmente ha confundido a mucha gente y también ha causado dolor en muchos corazones. Estamos hablando del estado de los muertos. Además, vamos a hablar de esos temas. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Se va al cielo? ¿Se va al infierno? ¿Si es malo? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Ocurre inmediatamente? ¿Y qué será con aquellos que estarán en el infierno? ¿Se van a quemar para siempre sin fin? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Manténgase en sintonía y si tiene su pregunta, usted va a tener la oportunidad de presentar su pregunta y queremos presentar la respuesta de la palabra de Dios. Quiero presentar a nuestro invitado de esta noche. Tal vez usted viendo se dio cuenta que no había nadie aquí en el escenario conmigo. Parece que estoy solo, pero no estoy solo. Hay varios camarógrafos aquí. Tenemos un equipo de producción que también está trabajando detrás del escenario, vamos a decir, dirigiendo este programa. Un buen equipo de siervos de Dios que están aquí conmigo. Pero también me acompaña desde el estado de Texas el pastor doctor Jorge Rico. Él es profesor del Nuevo Testamento y griego en la Universidad Adventista Southwestern, que está ubicada en Texas. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, apreciado Pastor Dincy. Me alegra mucho la oportunidad de poder compartir con cada uno de los televidentes y también los que se han conectado por las redes sociales. Un saludo cordial desde Texas y esperamos por la gracia del Señor que esta programación pueda ser de bendición para todos los que han de escucharla. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Yo sé que está bien ocupado dando clases. Háblenos un poco acerca de las clases que usted presenta ahí en la Universidad de Southwestern y háblanos acerca de la universidad. Algunos no conocen dónde está ubicada, cuáles son los temas o las carreras que presentan allí también. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la Universidad Adventista se llama por su nombre en inglés Southwestern Adventist University, Universidad Adventista del Suroeste. Se encuentra ubicada en una pequeña población llamada Keene y está más o menos a unos 15 minutos al sur de Fort Worth. Dentro del perímetro, dentro del área metropolitana de Fort Worth y Dallas. Llevamos allí ya laborando, por la gracia del Señor, ya 20 años. Precisamente en enero primero cumplí 20 años de estar laborando allí. Y entonces tenemos alrededor de 20 distintas carreras que se ofrecen en la universidad. Entre ellas educación, enfermería, tenemos psicología, música, computación, química, premédica, predentistería, y entonces también, por supuesto, nuestra carrera de teología para todos los jóvenes que están deseando prepararse para el ministerio.
Allí en esta universidad ya llevo, por la gracia del Señor, trabajando 10 años como decano de la Facultad de Teología. Y entonces mi área de especialización es Nuevo Testamento y también griego. Entonces enseño materias como Introducción al Nuevo Testamento, también cartas paulinas, enseño también Apocalipsis, Daniel, y por supuesto también enseño la materia de griego, griego básico, griego intermedio, y ya me están pidiendo que también enseñe griego avanzado. Entonces, pues ahí vamos dando. Excelente, excelente, gloria a Dios. Bastante ocupado, pero alegre en el Señor, amén. Amén, gloria a Dios, eso sí es muy cierto. Muy bien, pastor, por favor, háblenos acerca de su familia, casado, no casado. Tal vez algunos no conocen cómo está en esa esfera también. Sí, cómo no. Efectivamente, soy casado, ya yo llevo, el Señor nos ha dado 44 años. Oh. Y ojalá que mi esposa no me esté escuchando porque de pronto si me equivoco por un añito o algo así, pero hace aproximadamente unos 44 años que llevamos ya casados. El Señor nos bendijo con 2 preciosos hijos. Ellos son mayores, están casados, son profesionales. El hijo mío trabaja en el área de oncología en uno de los hospitales que está aquí en el área de Fort Worth. La hija mía es maestra de grados primarios, y pues ya tenemos, por la gracia del Señor, una nietecita de 3 años. Amén. Ha sido nuestro gozo, nuestra ilusión, y bueno, estamos esperando a ver qué otra sorpresa nos pueden dar más adelante nuestros hijos. Amén, amén. Bueno, pastor, por el mensaje que le tengo recientemente regresé de Cuba, y allí hablando en una de las iglesias con uno de los pastores, me dijo, yo quiero invitar al pastor Jorge Rico para que venga a Cuba. En otra iglesia donde yo estaba, él estaba ahí y presentó temas acerca de los tiempos del fin, y a la gente le gustó mucho, estaban muy interesadas y la iglesia se llenaba. Así que queremos invitarlo otra vez para este próximo otoño, y así que va a estar recibiendo una llamada o un correo electrónico, no sé, pero posiblemente ya se comunicó, pero le presento ese mensaje para que se prepare para contestarlo, si no lo ha recibido todavía. Muchas gracias. Sí, el pastor Alexis. Alexis, exactamente. Es el nombre del pastor Alexis. Actualmente él está pastoreando en la iglesia de La Víbora. Correcto, correcto. En La Habana. Y efectivamente, en el mes de marzo del año anterior, estuve allí en su iglesia. Estoy tratando de recordar el nombre de la iglesia, ¿no? Ahorita mismo me está pasando. Mantilla, creo que es el nombre de la iglesia. Y entonces luego en octubre volví otra vez a Cuba, y en esta ocasión fui a la iglesia de Santiago de la Vega. Así que pues el Señor me ha permitido compartir con los hermanos, y me alegra escuchar que ha sido de bendición las presentaciones. Amén, amén. Bueno, pastor, es el momento de presentarnos delante de Dios en oración. Vamos a pedir la bendición de Dios para este programa y todos aquellos que estarán escuchando, viendo, y queremos que sea un programa de honra y gloria a Dios. Así que vamos a acercarnos a Dios en oración. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este medio para poder comunicar un mensaje a tus hijos en este mundo. En este tema que vamos a dialogar, tú conoces, Señor, la confusión que existe. Te pedimos, Señor, que bendigas al pastor Jorge Rico con el mensaje que tus hijos necesitan escuchar. Bendíceme a mí también. Y te pedimos que tu Espíritu Santo impresione a los que estarán escuchando del mensaje de la Biblia, de la verdad de tu santa palabra. Te pedimos también, Señor, que consideres cada petición que ha llegado a 3ABN durante esta semana aquí,
Y Señor, tú conoces cada individuo, cada persona y cada situación. Así que te pedimos que hagas lo mejor para tus hijos en este tiempo en el cual vivimos. Y Señor, te presentamos nuestra urgente necesidad de hacer una entrega total. Ayúdanos a entender lo que es tiempo de hacerlo y que no debemos dejar eso para otro día. Te rogamos la bendición de tu Espíritu Santo y te pedimos que toda honra y gloria sea para tu santo nombre. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, pastor, vamos a dedicar ahora un momento de reflexión a una ofrenda musical y tenemos una grabación que se hizo aquí en nuestro estudio con el profesor Rafael Scalfuleri y él va a interpretar por guitarra La Santa Ciudad. Escuchemos.
Amén, amén, gloria a Dios. Ese es un himno precioso, puedo decir uno de mis favoritos, y le agradecemos a Rafael Scalpuleri por esa presentación, interpretación del himno La Santa Ciudad. Si usted no conoce este himno, quiero compartir algunas palabras que espero que sean de bendición. Y parte de las letras dice: anoche tuve un sueño hermoso, inspirador. Veía yo a Jerusalén y el templo en su esplendor. Canciones melodiosas de un coro angelical loaban dulcemente la gloria de Jehová. Loaban dulcemente la gloria de Jehová. Jerusalén, Jerusalén, eres mi amado hogar. Hosana en las alturas. Hosana al Señor tu Rey. Alabado sea Dios. Bueno, queremos ahora continuar con el tema que tenemos para ustedes y vamos a comenzar con lo que dice la Biblia acerca de lo que es el ser humano. Así que Pastor Jorge Rico está con nosotros. Como hemos mencionado, él es profesor de teología, de Nuevo Testamento, de griego en la Universidad Adventista Southwestern. Pastor, adelante. Queremos que usted nos ayude a entender este tema. ¿Qué es el ser humano? Tiene, vamos a decir, un alma eterna. Muchos dicen que eso. Así que si nos lleva paso por paso para entender este tema claramente, y en el camino vamos a contestar preguntas. Así que, queridos amigos, si usted tiene una pregunta, puede comenzar a preparar su pregunta. Quiero compartir la información de contacto para que ya pueda tener esa información. Si le llega una pregunta a la mente, puede presentarla. Primero vamos a presentar el número de teléfono y ahí estará una persona esperando, la hermana Cloti. Me parece que está lista para recibir sus preguntas. Más 1-618-627-7021. Ese es el número directo. Más 1-618-627-7021. Más 1-618-627-7021. No envíe textos por ese número porque es un número directo de línea. Pero también puede hacer esto por WhatsApp y ahí sí usted puede enviar su mensaje por texto. Así que el más 1-618-218-3936, más 1-618-218-3936. Una vez más 1-618-218-3936. También por correo electrónico, fácilmente escribe su correo electrónico, aquí lo recibimos y lo presentamos al Pastor Jorge Rico. latino@3abn.tv, latino@3abn.tv, .v, algunos dicen 3abn latino, o sea, latino@3abn.tv. Envíe su correo electrónico y aquí lo recibimos y lo presentamos en el momento. Vamos a hacer las preguntas un poco más adelante. Por ahora queremos dejar una base, un fundamento. Así que, Pastor, vamos a la Biblia. Por favor, adelante. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias. Quisiera, cuando hablamos del tema del estado de los muertos, qué ocurre después de la muerte, etcétera, etcétera, para poder abordar ese tema es siempre esencial comenzar analizando o entendiendo qué es la vida, cuál es el origen de la vida y por qué Dios creó y por qué Dios dio vida. Entonces, yo voy a compartir con ustedes pasajes bíblicos, les voy a dar las referencias, de pronto no los vamos a leer todos porque obviamente el tiempo no nos va a dar, pero al menos ustedes si tienen un lápiz, un papel y pueden ir apuntando, estaría bien. Vamos a comenzar primero. ¿Por qué Dios creó? Esa es una pregunta básica. ¿Por qué Dios creó? Hay varias razones por las cuales Dios creó. La primera, le voy la referencia, aparece en el capítulo 43, versículo 7 del libro de Isaías. Isaías 43, verso 7, me dice a mí que Dios creó para su gloria. Todo lo que Él hizo, el hombre, todas las cosas, eran para su gloria. Segunda razón por la cual Dios creó. Esta aparece en Isaías capítulo 43, verso 21. Mismo capítulo, versículo distinto. 43, versículo 21. Y entonces me dice a mí el profeta allí que Dios creó para que anunciáramos
sus alabanzas, las grandes cosas que Dios ha hecho. En el capítulo 45, versículo 18 de Isaías, también el profeta nos dice que Dios creó al hombre para habitar la tierra. 3 razones importantes: habitar, anunciar sus bendiciones y a la misma vez para alabar, para su gloria. Y luego entonces, más adelante, el apóstol Pablo me dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios creó para que hiciéramos buenas obras. Así que 4 razones importantes para tener en cuenta. O sea que Dios, cuando creó, Él no hizo simplemente algo así a la ligera, algo espontáneo. Todo fue planificado. Ahora, dentro de esa planificación, Dios le agrega a su obra de creación una cualidad que me pareció interesante, pero a la misma vez importante. Esa cualidad usted la puede leer en varias ocasiones allí en el libro del Génesis, capítulo 1, y le doy las referencias, versículos 11, 12, 21 y 22, 27 y 28. Allí usted va a encontrar que cuando Dios crea para multiplicar. Una cualidad me pareció interesante. Los árboles, la vegetación, es para dar fruto, no para quedar así sin nada. Las aves, los animales, para dar fruto. Y el ser humano, también para dar fruto. O sea que Dios crea no simplemente para que haya algo así neutral o algo completamente árido. Él crea para que haya multiplicación. Dios es un Dios que ama el desarrollo, el crecimiento. Ahora noten ustedes cómo viene la vida. Y esto es algo que es importante entenderlo. Si no entendemos esta parte, obviamente el resto de los pasajes que leemos en el transcurso del Antiguo Testamento y aún el mismo Nuevo Testamento, posiblemente van a tomar una desviación. Vamos a notar cómo es que viene la vida. Los invito, y este pasaje sí lo quisiera leer, en el libro del Génesis, allá en el capítulo 2, versículo 7, Dios o Moisés allí registra cómo Dios creó al ser humano. Capítulo 2 del Génesis, versículo 7, y para aquellos que de pronto quisieran saber cuál es la versión, estoy leyendo de la antigua versión de Casiodoro de Reina. ¿Ok? Sí, Me dice el listo. texto bíblico: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Ahora, leímos el pasaje, tengamos en cuenta algunos elementos. En primer lugar, ¿qué emplea Dios para la creación del hombre? ¿Qué emplea Dios? Note usted los elementos. Número 1, emplea el polvo de la tierra o el barro de la tierra. Y número 2, emplea su aliento de vida. Ahora, cuando usted se pone a mirar ambos, usted va a encontrar que la creación del ser humano no solamente tiene 2 componentes, uno el barro y el otro el aliento, sino que el barro es el componente terrenal y el aliento es el componente celestial. Así que cuando Dios crea al hombre, lo hace con una combinación excelente. Combina la parte terrenal con la parte celestial divina. Ahora, empecemos a notar algo. La palabra que usted encuentra allí traducida por aliento de vida o respiración, respiró Dios, aliento de vida, viene del hebreo ruach. Se lo deletreo, R-U-A-C-H, ruach. Y esta palabra es importante entenderla dentro de su marco bíblico, porque cuando esa palabra se utiliza en términos terrenales, se refiere a aliento de vida, se refiere a viento, se refiere a pensamiento, se puede referir aún hasta la forma de sentir, de pensar del individuo. Ninguno de estos elementos tiene vida. Todo lo que tenga
todo lo que venga de la parte terrenal. Pero cuando esta palabra es utilizada en connotación con elementos celestiales, entonces la palabra ruach puede referirse a ángeles, como puede referirse al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. Y estos dos sí tienen vida. Ahora bien, entonces, empezamos a notar, cuando Dios forma y une esos dos, el hombre está hecho del polvo, pero está inerte, no se mueve, no hay nada. Dios respira su aliento. Y ahora noten el texto bíblico, por favor. Noten lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico me dice que cuando Dios sopla su aliento de vida, el resultado es que el hombre es un alma viviente. Ahora, léalo correctamente, léalo de pronto despacio, un poquito despacio. Ahí el texto bíblico no le dice que el ser humano tiene un alma. El texto bíblico le dice que el ser humano es un alma. Así que la unión de este polvo o barro con el aliento de vida, entonces me trae a mí un alma viviente. Ahora, preparémonos para lo siguiente. Recordemos, hay que dejar que la Biblia nos hable y hay que extraer de las Escrituras. Entonces, la palabra alma. Sí, entonces, Sí. pastor, aquí, cuando dice alma viviente, no hay indicación de lo que se ha leído que dice que es eterno lo que estamos viendo aquí. No, Absolutamente. absolutamente. No, señor. No. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es un alma. Sí, Y si el ser humano perece, perece el alma. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Explico el uso de la palabra alma. muy bien. O más bien el significado de la palabra alma. Porque es un vocablo que de pronto hoy en día no ha sido bien comprendido. Para nuestros amigos que les gusta indagar un poco más en las escrituras y especialmente conocer un poquito los idiomas bíblicos, la palabra alma es la traducción del sustantivo hebreo nefesh. N-E-P-H-E-S-H. Nefesh. Ese es el sustantivo que se traduce por alma. Ahora, aquí es donde está la clave para entender el significado. El sustantivo nefesh se deriva del verbo nafash. O sea, cambie la E por una A. Nafash. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa todo esto? El verbo nafash significa respirar. Así que entonces, cuando estamos hablando de un alma viviente o de un nefesh viviente, no estamos hablando de una entidad que está dentro. Estamos hablando es de la capacidad de respirar. Cuando Dios hace al hombre, este se convierte en un respirador viviente. Sí, Por eso es que ustedes y yo tenemos la capacidad de respirar. Y en el momento que esa capacidad termina, se quita, hasta ahí llegamos. Ese es el significado y el uso de la palabra alma. Así que entonces, no se refiere a algo interno, se refiere es a la capacidad que Dios le dio al hombre de poder respirar. Ahora bien, dígame. se está poniendo interesante, pastor. Entonces, eso es algo interesante porque muchas personas, y yo sé que va a explicar esto detalladamente, muchas personas piensan que el ser humano tiene un alma eterna. ¿De dónde viene eso? Vamos a hablar de eso más adelante y cómo es que eso es confusión y de gran peligro pensar en eso. Adelante, pastor. Correcto, correcto. Ahora entonces, conociendo entonces un poco estos detalles, vamos a encontrar, mientras nos mantengamos conectados a la fuente de la vida, entonces estaremos respirando
y seremos un respirador o un alma viviente. En el momento en que seamos desconectados o nos desconectemos de la fuente de la vida, entonces dejamos de respirar y entonces ese respirador viviente, ¡pum!, hasta ahí llega. Ahora, al entender este concepto de la vida, ¿qué es entonces la muerte? Y la muerte, quizás en su forma más básica, sería entonces el proceso inverso. Mientras que el polvo y el aliento proveen vida, la unión del polvo y el aliento proveen vida, la separación del polvo y el aliento, entonces nos trae a nosotros muerte. Ahora, ¿cómo ocurre esto y a dónde va entonces el ser humano? ¿Qué pasa con el ser humano? Bueno, tenemos varios pasajes, pero yo quiero que usted primero siente las bases. Y entonces vamos a comenzar desde el mismo Dios diciéndonos a nosotros cuál es el destino del ser humano en el momento en que hay separación del polvo y del aliento de vida. Allí mismo, en el libro del Génesis, primer libro de la Escritura, tercer capítulo, y en esta ocasión en el versículo 19. Génesis Capítulo 3, 3 de 19. Génesis, verso 19. Sí, aquí lo tengo, pastor. Ahí lo voy a leer. Adelante. Entonces dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Correcto. Ahora, noten ustedes, esto no lo dijo Moisés, esto no lo dijo Adán o algún otro ser humano, esto lo dijo Dios mismo. El día que haya separación y entonces venga la muerte, nuestro retorno no es a un lugar específico X, Y o Z, sitio de tormento o algo así por el estilo. Nuestro retorno es al lugar de donde procedimos, o sea, al polvo. Esto es también claramente entendido por Salomón allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y el versículo 7, donde él nos dice a nosotros, el espíritu, o sea, el aliento de vida, regresa a Dios que lo dio y el cuerpo regresa al polvo de donde surgió. Eso es muy importante tener en cuenta. No vamos a ningún lugar específico. Entonces, para aquellos que están anotando, este versículo se encuentra en Eclesiastés 12 y el versículo, ¿qué dijo? Versículo 7. 12:7. Muy bien. Exactamente. Y hay otros pasajes más que pueden corroborar lo mismo. Si de pronto quieren otro más, lo pueden leer allá en el Salmo 104, versículos 29 al 30. Así que entonces, el espíritu o el aliento de vida regresa a Dios que lo dio y entonces el hombre regresa al polvo de donde surgió. Ahora, dejemos que las Sagradas Escrituras nos siga ampliando un poquito más, porque esto se torna un poquito más interesante. Sí. Cuando vamos nosotros a la Escritura, vamos a encontrar que este proceso de aliento regresar a Dios y el cuerpo regresar al polvo no ocurre solamente con el ser humano. Este proceso también ocurre con los animales, porque los animales también fueron formados del polvo de la tierra y también recibieron el aliento de vida. Usted lo puede leer allá en el capítulo 2 del libro del Génesis, versículo 19. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, todas las aves de los cielos, y entonces se las trajo a Adán para que él les colocara nombres. Ahora, este proceso me dice a mí el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y el versículo 18 hasta el versículo 22,
Salomón al analizar la escritura y la sabiduría que Dios le dio, Salomón nos dice claramente, el proceso del hombre es el proceso del animal. Pastor. De la misma manera Sí. que muere el hombre, Sí. también muere el animal. Correcto, Adelante. sí. De la misma manera que muere el hombre, también muere el animal. Yo quisiera que usted nuevamente regresemos al libro de Génesis capítulo 2 y el versículo que mencionó de los animales, ¿cuál es? 19. 19. Yo voy a leer Sí, este señor. versículo y por qué le parece importante este versículo, porque está hablando de los animales, que es igual que los hombres. Dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, los trajo a Adán para que viera cómo la había de llamar, y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Aquí tengo este versículo. ¿Por qué señala este versículo y por qué es importante en entender este tema? Es importante, ¿sabe por qué? Porque si el animal fue creado de la misma forma que el hombre fue creado, y entonces la muerte en el animal lleva el mismo proceso que la muerte en el ser humano, entonces necesitamos llegar a una conclusión. Si Sí, existe tal cosa como que el hombre tiene un alma por dentro, entonces el animal debe también tener un alma. Y si el hombre cuando muere se va a un lugar de tormento o se va a algún otro sitio, entonces el animal también iría a un lugar de tormento o a otro lugar específico. sí, sí. Porque claramente la escritura nos dice, ambos tienen el mismo suceso. Sí, entonces, pastor, esta palabra de seres vivientes es la misma palabra que se usó en Génesis 2:7 para decir alma. Correcto. Correcto. La palabra ser que aparece allí Sí. es la palabra nefesh. Correcto. Y viviente es el respirador viviente. Sí, entonces es la misma palabra, pero los cristianos no presentan la idea de que el animal tiene un alma eterna. No presentan esa idea, pero aquí es la misma palabra y no habla de Exactamente. que los animales tienen alma eterna, no dice eso, pero es la palabra traducida como ser viviente, ¿no? Exactamente. Correcto, ok, Al igual perfecto. que dice alma viviente, ser viviente es lo mismo. Para los animales también, Exactamente. sí. Así que empezamos a ver allí una pequeña incoherencia en la forma de pensar del creyente en estos tiempos. Sí, sí. No tratan las cosas de igual manera. Muy bien. Adelante. Perfecto. Ahora bien, entonces, ¿continuamos? Continuamos. Perfecto. Este tema a mí me apasiona. Sí, ya lo veo en su rostro y lo escucho también en su voz. Así es. Ahora bien, algunos dirán, y sí lo he escuchado de algunas fuentes, algunos dirán, bueno, pero eso lo dice Eclesiastés, eso lo dice Salmos, eso lo dice Proverbios, pero eso es literatura poética. Esa literatura poética no hay que tomarla tan en serio, porque esa literatura poética es precisamente eso, poesía, decir las cosas de una manera con cierto ritmo o algo así. Y entonces he escuchado que cuando se trata de teología, la literatura la literatura sapiensal, es la manera como se le llama, o la literatura poética, no se le toma en serio porque supuestamente no tiene teología. Ahora, yo quiero mencionarles a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de las diferentes redes, fuentes sociales, que la literatura sapiensal es una de las mejores fuentes teológicas que tenemos hoy en día
o que hemos tenido en la escritura a través del tiempo para ayudarnos a comprender este y otros temas. Sí, Específicamente, el tema del estado de los muertos es bastante explícito, bastante amplio y, wow, tiene buen fundamento. Ahora, ¿por qué tomar la literatura sapiensal en serio? ¿Por qué tomarla en serio? Por la siguiente razón. La literatura sapiensal fue escrita principalmente durante el periodo de la monarquía en Israel. La mayoría. La literatura sapiensal la componen los siguientes libros. El libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. 5 libros. Entonces, el único libro de esos 5 que no fue escrito durante el periodo de la monarquía fue Job. Job fue escrito por Moisés. Así que fue escrito entonces en los tiempos cuando el pueblo de Dios estaba saliendo o estaba por salir de Egipto. Los otros 4 fueron escritos en el tiempo de la monarquía. Ahora bien, analicemos algo. Si esta literatura fue inspirada o no fue inspirada por Dios y si entonces su contenido teológico es valioso o no es valioso. La literatura, entonces, como dije, sus principales autores, por un lado fue Moisés, que escribió Job, y por el otro lado, los otros 4 libros fueron escritos por David y por Salomón. Específicamente el libro de Proverbios tiene como 2 o 3 otros autores más, pero ellos ahí tienen solamente pocos proverbios. La gran mayoría del libro de Proverbios tiene la autoría del rey Salomón. Sí. Ahora bien, analicémoslos brevemente. ¿Qué podemos decir de Moisés? ¿Es Moisés una persona, es un escritor que podemos tomar en serio? Bueno, en primer lugar, Moisés fue el primer legislador de Israel. Número 2, Moisés fue el primer individuo que recibió de parte de Dios el mandato de escribir algo. Usted lo puede leer allá en Éxodo, en el capítulo 14, el versículo 21. Escríbelo, le dijo Dios a Moisés. Perdón, no es el capítulo 14, capítulo 17, versículo 21. Escribe. O sea que el primer autor de la Biblia fue Moisés. Y entonces Moisés forma la plataforma de la cual entonces va a emerger todo el resto de la revelación divina. Entonces, este Moisés, me dice la escritura a mí, allá en el libro de Hebreos, pero en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 11, que Dios habló con él cara a cara. Sí, pastor, quisiera corregir, creo que estaba hablando cuando mencionó de que Dios le dijo a Moisés que lo escriba, es en Éxodo 17:14. Oh, 17:14. Sí, creo que dijo 17:21 y no hay versículo 21, no queremos, yo lo estaba diciendo de memoria en ese momento, pero veo que dice... Estoy dependiendo un poquito de la memoria, perfecto, correcto, muchas gracias. Dice ahí, escribe esto para memoria en un libro. Sí. Es la primera ocasión que aparece esa instrucción divina a escribir y Moisés fue el primer escritor bíblico. Muchísimas gracias. Entonces, allá en Éxodo capítulo 33, versículo 11, se nos dice que Moisés es el primer individuo con naturaleza pecaminosa, del cual se dice que Dios habló con él cara a cara. Amén. Obviamente, no es que Moisés vio el rostro de Dios, porque más adelantito en el mismo capítulo, Dios le dice, nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero entonces la expresión cara a cara, en realidad la traducción, si lo queremos leer directamente del hebreo, es prácticamente nariz a nariz. Y entonces eso lo que presenta es simplemente la cercanía
la intimidad Amén. en el Sí. diálogo que existía entre Moisés y Dios, aunque Moisés no podía ver físicamente el rostro de nuestro Dios. Ujú. Así que entonces, con esos detalles, y hay otros más que usted puede, que podemos mencionar también, encontramos que Moisés, no podemos cuestionar su autoría del libro de Job. Ujú. Ahora, ¿qué podemos decir de David? David fue el segundo rey de Israel, y David cometió sus errores, pero noten ustedes cómo en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, capítulo 13, versículo 14, y aún el mismo Pedro, allá en Hechos de los Apóstoles 13, 22, nos dice a nosotros que David era una persona o un hombre según el corazón de Dios. Amén. Así que entonces, a pesar de los errores, David era muy sincero con Dios, muy comprometido con Dios, y Dios entonces tomó eso en serio. Y además vamos a encontrar que el mismo David, allá en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, nos dice a nosotros que Dios le reveló a él parte de los planos para la construcción del templo. Así que entonces es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, y Dios le reveló a él conceptos, ideas. Entonces, ¿puede ser la literatura escrita por David tomada en serio? Me parece que sí. Excelente. El libro Sí. de los Salmos principalmente, Sí, sí. que fue lo que él escribió. Ujú. Ahora, ¿qué podemos decir de Salomón? ¿Qué podemos decir de Salomón? Salomón, tercer rey de Israel, con la particularidad que recibió la bendición de esa sabiduría que Dios colocó en él. Encontramos nosotros que él, cuando escribe, por ejemplo, Proverbios capítulo 1, 1 al 3, Proverbios capítulo 2, 1 al 7, Salomón, él observa asuntos de la vida diaria y entonces llega a conclusiones, y entonces él aconseja a través de los proverbios. El mismo Salomón, en su libro de los Proverbios, también nos aconseja a nosotros: hay que seguir las instrucciones, los mandamientos de Dios, y también me describe a mí la naturaleza del Señor allá en Proverbios capítulo 8. Y luego, cuando vamos a Eclesiastés capítulo 1, 12 al 17, nos dice claramente que este Salomón no escribió a la ligera. Salomón observa, Ujú. y Salomón concluye, y con base a eso escribe. Ujú. Ahora entonces, ¿qué podemos concluir de los escritos de estos tres autores? Tres líderes que fueron legisladores en Israel, tres individuos que fueron inspirados por Dios, y ahora Dios los utiliza para reafirmar la verdad que Dios quería traerle a su pueblo a través de ellos sobre este principio. Y por eso entonces es que la literatura sapiensal provee un gran fundamento para poder comprender detalles acerca de este tema del estado de los muertos. Excelente. Bueno, pastor, esto está sumamente interesante. Lo está presentando como un profesor, nos está llevando poquito a poquito detalles que realmente nos afirman que la verdad de la palabra de Dios es clara, es muy clara. Pero hay que leer cuidadosamente, y hay que también comparar escrituras con escrituras, versículos con versículos, y formar, vamos a decir, es esa línea de pensamiento clara, divina, que nos ayuda a entender el tema. Entonces, adelante, pastor. Yo sé que va a compartir algunos versículos. Quedan 7 minutos en esta primera hora. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, volviendo un poquito a este asunto de la literatura sapiensal, por eso entonces encontramos en el libro de Eclesiastés, en el libro de los Salmos, declaraciones como, por ejemplo,
Les presento algunos principios. El proceso de la muerte. Job, capítulo 10, versículos 8 al 12. El espíritu regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20. Salmo 104, 29 al 30. Distintos pasajes y no se contradice la escritura. Los autores están construyendo sobre esa plataforma que estableció Moisés y que también seguía ampliándose. Podemos también leer en otros pasajes, como por ejemplo Job 14, versículos 10 al 12. No hay vida después de la muerte. También Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. Al sepulcro donde tú vas, allí no hay industria, no hay sabiduría, también el pensamiento, los sentimientos, todo ha perecido. Entonces, no hay actividad después de la muerte. No hay comunicación entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Todo termina en el momento en que la persona deja de respirar. Pastor, usted ha dicho algo que en este momento algunos van a decir, pero yo fui y hablé con un espiritista y me habló de mi abuela que había muerto, me la describió. Yo sé que estaba hablando con mi abuela, pero usted está diciendo que eso no puede ser porque los muertos están muertos. Nada saben. Nada saben, nada saben. Correcto. Sí, y vamos a ver versículos. Usted va a presentar más versículos que ayudan a aclarar esto. Sí, pero usted también ha mencionado ya, usted estaba mencionando versículos y yo lo estaba buscando rápidamente y veo que amigos deben anotar estos versículos y leerlos detalladamente, cuidadosamente, porque el pastor está presentando, tratando de aprovechar el tiempo, mucha información en poco tiempo. Así que anoten los versículos y léanlos también. Nosotros vamos a leer algunos, pero usted debe tomarse la tarea para entender este tema bien, de buscar los versículos que él, vamos a decir, que los resume, presentando la esencia. Pero adelante, pastor. Muchas gracias. Sí, ahora bien, yo quiero entonces llevarlos ahora al tiempo de la monarquía. Vamos a ir progresando en las escrituras y vamos viendo que el concepto de la vida y la muerte en el tiempo de la creación, al principio, el concepto de la vida y la muerte a través del Pentateuco y a través de la literatura sapiensal no cambia. Los autores bíblicos mantienen la misma perspectiva. Ahora, yo quiero llevarlos brevemente a la época de la monarquía y la época de los jueces y la monarquía. Allí vamos a encontrar que el mismo concepto, no hay vida después de la muerte, y les voy a proveer algunos pasajes. Aquí en la literatura de la época de la monarquía hay un concepto que se desarrolla bastante y que luego es tomado por los autores del Nuevo Testamento, comenzando por el mismo Jesús. En la monarquía se habla mucho que la muerte es comparada con un sueño o con el dormir de una persona. Usted va a leer, por ejemplo, allá en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43, Segunda de Reyes, capítulo 8, 24, Segunda de Crónicas, y estoy brincando solamente, pero usted va a leer una cantidad de pasajes, Segunda de Crónicas 9, 31, etcétera. Usted va a encontrar cómo se dice, el rey fulano durmió con sus padres. El rey tal durmió y fue enterrado, fue sepultado. Entonces, el concepto de sueño o dormir ahora es comparado con la muerte. No aparece tanto en la literatura anterior. Este es un nuevo concepto que aparece
aquí en los libros de los reyes, en los libros de las crónicas, y este es el concepto que toma Jesús allá en el Nuevo Testamento cuando va a hablar acerca de la muerte de Lázaro. Él no está muerto, él solamente duerme y voy a despertarlo del sueño. Pastor, ahora, noten algo. Sí, ¿va a leer ese versículo en Juan 11? Porque queda... sí, lo podemos leer, sí, ¿cómo no? porque queremos que esto esté bien claro terminando esta primera hora, porque algunos tal vez no pueden estar con nosotros en la segunda hora. Perfecto. Aparece en el en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 11, en el 11:11. Dicho esto, díceles Jesús: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarlo del sueño. Y entonces me dice a mí, luego el versículo 13, que Jesús decía de esto, de la muerte de él, mas los discípulos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Y entonces luego Jesús procede a la resurrección de Lázaro. Sí, en el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Exactamente. Sí. Correcto. Entonces ya es bien claro Jesús. Sí, entonces Jesús dijo que Lázaro duerme, pero está hablando de su muerte. O sea que lo que usted estaba diciendo, que en el Antiguo Testamento equivale la muerte como a un sueño o que está durmiendo la persona que murió y está en un estado inconsciente, no puede pensar, no conoce nada, no puede participar. No sabe en nada de lo que está alrededor. Sí. Muy bien. Bueno, pastor, aquí estamos terminando ya la primera hora. Entonces vamos a retomar este tema y continuar el tema en la segunda hora. Así que, queridos amigos, es tiempo para tomar una pausa breve de 2 minutos. Vamos a regresar. Seguramente usted lo está entendiendo bien, está anotando. Por favor, anote. Y también les invitamos a enviar sus preguntas y comentarios. Vamos a regresar en breve. Bienvenidos nuevamente a este programa importante, necesitado y muy claro acerca del estado de los muertos. El pastor Jorge Rico ha estado presentando claramente este tema, enseñándonos que desde el principio la Biblia enseña que el ser humano no tiene un alma eterna, como piensan algunos, y piensa que dentro del hombre hay algo eterno y no existe ese pensamiento en la Biblia. Y vamos a seguir analizando este tema y aclarando este tema usando la palabra de Dios. Así que te invitamos a seguirnos. Quiero nuevamente darle la bienvenida al pastor Jorge Rico. Pastor, bienvenido. En la última hora, terminando la hora, estamos presentando la idea que está clara en la Biblia, que los muertos nada saben, que los muertos están en un estado inconsciente y que la Biblia presenta eso como que están en un sueño o están dormidos, y que en el Nuevo Testamento Jesús presenta el mismo tema de que los muertos están descansando, están durmiendo. Claro está ahí en el libro de Juan, capítulo 11, y queremos ahora a Jesús diciendo que Lázaro duerme, hablando de su muerte. Pastor Rico, adelante. Muchas gracias una vez más. Un gusto saludar a cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo a través de todas las redes sociales directamente. Retomo un poquito este tema de la muerte, vida, muerte, desde la perspectiva de la monarquía, del tiempo de la monarquía, porque además de que es en ese periodo, en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas, donde encontramos el desarrollo del concepto de el dormir o la muerte como un dormir o como un sueño,
que también aparecen otros dos detalles más que me gustaría compartir con ustedes, porque luego esto lo vamos a ver cómo los autores del Nuevo Testamento también lo toman. Hay unas frases que aparecen allá en esta literatura de este periodo monárquico en Israel. Por ejemplo, cuando los reyes morían, aparecen en algunas ocasiones que se dice la frase, y entonces él fue al camino de la tierra. Aparece en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2. Aún también, ya desde temprano, en el tiempo de Josué, en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 14, se menciona la frase que cuando alguien moría, iba camino de la tierra. Sí. Y entonces aparece otra frase. Y esta frase también me llama la atención porque dice que cuando moría el rey o moría el personaje, entonces era reunido con sus padres. Sí. Y esta frase aparece en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, Segunda de Reyes 22, 20, Segunda de Crónicas 34, 28, y hay otros pasajes más. Ahora, ¿por qué recalco esas dos frases? ¿Saben por qué? Porque bien sea que la persona cuando muere va camino de la tierra, o bien sea cuando la persona muere se reúne con sus padres, que para algunos daría la idea como que, ¿sí ve? Hay un lugar donde van. No, eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que estas frases están reiterando lo que ya Dios había dicho allá en Génesis capítulo 3, versículo 19, que el ser humano cuando moría regresaba al polvo de donde éste había sido extraído. Así que ir camino de la tierra es regresar al polvo. Ser reunido con sus padres es también regresar al polvo. Entonces, no hay contradicción entre el Génesis y los otros libros de las Escrituras. Ahora bien, ¿hay esperanza entonces cuando una persona muere? Claro que sí. Los autores del Antiguo Testamento me hablan mucho acerca de la resurrección. La esperanza del creyente no se encontraba en un alma inmortal o en un espíritu que estaba por allí encajado en alguna parte del cuerpo que salía libre cuando éste moría. No, encontramos que en la historia bíblica la esperanza del creyente se encontraba era en la resurrección. Este moría y entonces volvía a resucitar. Este concepto de resurrección no es bien claro en los escritos de Moisés allá en el Pentateuco, mas sin embargo me llamó mucho la atención cómo Jesús utilizó una expresión del libro del Éxodo para comprobar que sí existía la resurrección y que efectivamente resucitaríamos en el tiempo final. Allá en Mateo capítulo 22, unos saduceos se acercan a Jesús y entonces le dicen a Jesús que había una mujer y había un hombre que tenía 7 hermanos, o eran un total de 7 hermanos. El mayor se casa con esta dama, pero entonces él muere y no tiene familia. Siguen ellos con la historia. Ella se casa con el segundo. Este también muere, se casa con el tercero, con el cuarto, con el quinto, y se casa hasta con el último. Y entonces este también muere y ninguno dejó familia. Al final, dicen ellos, también ella muere. Ahora, la pregunta de ellos era, y agrego, esta era una pregunta capciosa. La pregunta era, el día de la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Porque ella se casó con todos los 7 hermanos. Sí. Ahora, nuestros oyentes y los lectores de la Biblia necesitan entender que esa pregunta es capciosa. ¿Por qué razón? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Sí, sí. Ellos creían que lo que tenían que hacer lo hacían en la vida y que después de que morían no había absolutamente nada después que seguir. Entonces ellos estaban desafiando a Jesús con el tema de la resurrección. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús allá en Mateo capítulo 22? La respuesta de Jesús fue bien interesante porque él les dijo a ellos, erráis
ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora bien, él les dice a ellos claramente, en cuanto a la resurrección, ¿no habéis leído lo que dice la escritura? Ah, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. sí, sí. Él cita esa frase. ¿De dónde la extrae Jesús? Sí, sí. Él va al libro del Éxodo. Sí, muy Allá interesante. en capítulo 3, Éxodo Sí. capítulo 3, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, lo Exactamente. interesante es que en ese momento ambos, los tres, ya habían muerto Sí, sí. y entonces habían regresado al polvo. Sí, correcto. Pero más sin embargo Dios dice, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí. Ahora note la interpretación que Jesús le da a ese pasaje. Sí, muy interesante. Jesús les dice a ellos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Exactamente. Es la interpretación de Jesús. En otras palabras, si Él se declara Dios de Abraham, es porque Abraham volvería a la vida. Lo mismo con Isaac y lo mismo con Jacob. Pero un detalle más y te doy la palabra, Sí, sí. pastor. ¿A dónde fueron ellos? Ellos regresan al polvo. Exactamente. Entonces, Dios no es Dios de un polvo inerte, sin vida. Dios solamente es Dios de un polvo que ha sido retornado a la vida y que puede entonces reflejar tanto su imagen, la parte física, como puede reflejar también su semejanza, que es la capacidad mental, intelectual, espiritual, para poder pensar y poder entonces dirigirse a Dios. Por eso Él es Dios de vivos, no de muertos o de polvo. Excelente. Bueno, pastor, para mí es muy interesante que aquí en este capítulo 22 de Mateo, los escribas, los fariseos que están hablando con Jesús, hacen la pregunta acerca de la resurrección como que es algo que está en el futuro. Porque ellos dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? No está hablando como que algo que fue en el pasado, sino que será en el futuro. Es muy interesante. Y bueno, también está en el libro de Juan, capítulo 6, me imagino que lo va a mencionar, que Jesús habla de la resurrección de los justos y la resurrección de aquellos, la resurrección de condenación. Así que esto es algo en el futuro, no es algo que ocurre cuando uno muere. Y me imagino que va a hablar acerca de eso. Sí. Sí. De pronto hago una aclaración a John. En el capítulo 21, capítulo 22 del libro de Mateo, si leemos allá en el versículo 23, Sí. Los que cuestionaron a Jesús acerca de la resurrección no fueron los fariseos, fueron los saduceos. Saduceos, sí. Ellos son los que no creían en la resurrección. Exactamente. Sí. Hago la aclaración por eso. Correcto, los fariseos sí creían en resurrección, Correcto. los saduceos no creían en la resurrección, Sí. y entonces por eso ellos están cuestionando a Jesús, y esa es una pregunta o una ilustración capciosa que ellos hacen correcto, para tumbar a Jesús. Querer tumbar a Jesús. Sí, Efectivamente. sí. Excelente. Bueno, Así pastor, hay algunos pasajes de la Biblia que queremos llegar a ellos. Entonces, pensando en eso, por ejemplo, algunos miran a la parábola de Lázaro como algún lugar donde pueden ir para pensar que los muertos pueden ir al infierno o pueden ir al cielo. Así que eventualmente queremos llegar ahí porque ese es uno de los lugares donde la gente va. Pero no queremos interrumpir el hilo que está presentando, pero queremos decirle eso a nuestros amigos. Y ahora quiero tomar el tiempo para presentar nuestra información de contacto para aquellos que quieren enviar sus preguntas. Yo sé que muchos están anotando y escuchando, pero vamos a presentarlo por si acaso tienen alguna pregunta, porque yo creo que él está contestando muchas preguntas al detallar este tema.
Queridos amigos, usted puede llamar al más 1-618-627-7021. Más 1-618-627-7021. Una vez más, más 1-618-627-7021. Ese es el número directo. Usted puede hablar con nuestra hermana representante del centro de llamadas, la hermana Cloti. También puede enviar por WhatsApp su mensaje al más 1-618-218-3936, más 1-618-218-3936, más 1-618-218-3936, correo electrónico latino@3abn.tv, latino@3abn.tv, latino@3abn.tv. Puede escribir allí y vamos a presentar su pregunta y, por supuesto, si llega, o sea, si la envía, mejor dicho, la vamos a recibir. Muy bien, entonces vamos a seguir con este tema muy importante, muy interesante. Pastor, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Precisamente tenía en mente hablar de esta parábola del rico y el Lázaro, porque sé que es prácticamente considerada como el pilar de este concepto moderno del tormento eterno y de inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Pero para poder entender esa parábola, yo quiero entonces llevar a mis oyentes a entender algo que es básico, pero que desafortunadamente la mayoría de cristianos de distintas afiliaciones religiosas posiblemente desconocen. Y es lo siguiente: cuando hablamos de la Escritura, tenemos Antiguo Testamento por un lado, tenemos Nuevo Testamento por otro lado, ¿ok? Y entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento concluye en el libro de Malaquías, el Nuevo Testamento entonces inicia con el libro de Mateo. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías, que escribió en el año 425 antes de Cristo aproximadamente, y el primer profeta del Nuevo Testamento fue San Juan el Bautista, o Juan el Bautista, quien entonces hizo su aparición y empezó su ministerio bautizando allá en el río Jordán alrededor del año 27 después de Cristo. Ahora, muchas personas no se han puesto a pensar qué ocurrió entre Malaquías 425 antes de Cristo y Juan el Bautista 27 después de Cristo. Hay un periodo de 400 años. Hay un periodo de 400 años durante los cuales hay un silencio de parte de Dios. No hay revelación, no hay nada escrito que haya quedado registrado. Es más, los autores del Nuevo Testamento ni siquiera abordan ese periodo, no lo mencionan, no aluden a él. Entonces, para muchas personas, ese tiempo pasa por desapercibido. Y entonces piensan que los autores del Nuevo Testamento traen ideas para corregir lo que había en el Antiguo Testamento, sin saber en realidad que lo que ocurre en el Nuevo Testamento es solamente un producto o un resultado de lo que transcurrió en ese periodo de 400 años. Les voy a dar brevemente para que ustedes entonces puedan entenderlo, y los invito a los que desean ahondar más en este tópico, para que bien sea lean libros, vayan a una biblioteca, lean libros, pueden ir a Google, pueden ir también a otras fuentes y entonces informarse más sobre este periodo. Se conoce este periodo en la historia, especialmente historia cristiana, como el periodo intertestamental. Es el tiempo entre los dos testamentos, 400 años, periodo intertestamental. Durante este periodo, principalmente, el imperio que domina en la tierra de Palestina es Grecia. Grecia solamente es mencionado por Daniel como un imperio que vendría, pero en realidad no se habla en el Antiguo Testamento de Grecia, y cuando venimos al Nuevo Testamento tampoco habla de Grecia, porque en el Nuevo Testamento tenemos esa Roma.
Así que entonces Grecia domina es durante ese periodo intertestamental. ¿Qué ocurre allí? Los griegos, comandados por Alejandro el Magno, entonces cuando ellos ya entran y conquistan lo que es la tierra del Asia Menor, la tierra de Palestina, y entonces se mueven un poco más hacia el oriente, Mesopotamia, entonces Alejandro hace algo que ningún otro general o rey había hecho en el pasado. Y es lo siguiente, él para poder asegurar la unidad de todo su imperio, que era en ese momento el más extenso en toda la historia, entonces él impone lo que se conoce como el helenismo. El helenismo prácticamente es la imposición del estilo de vida de los griegos, la forma de pensar de los griegos, las creencias de los griegos, aún hasta el mismo idioma se impone, hasta el punto que ya en Palestina, para el tiempo de Jesús, se habla es griego. Y entonces eso nos explica por qué tenemos autores judíos, descendientes de los hebreos del Antiguo Testamento, que escriben en griego, cuando pudieron haberlo hecho en hebreo. Sí. ¿Por qué razón? Entonces, ahí vamos encontrando una respuesta. Jesús, cuando predicaba, muchos creen y enseñan que Jesús hablaba en arameo. Eso es completamente equivocado. La gente hablaba y entendía era griego y Jesús les hablaba en el lenguaje de ellos. Ahora, algunos han derivado esa creencia porque encuentran en el Evangelio de Marcos, es el único evangelio, ningún otro, que menciona 3 o 4 frases que Jesús empleó en arameo. Y entonces piensan que esas citas que hace Marcos en su evangelio de arameo es porque Jesús hablaba en arameo. Completamente equivocado. Porque cuando Jesús hablaba con Pilato, cuando Jesús hablaba con el centurión romano, con otras personas, ahí no había traductor. ¿Y qué era entonces el vehículo que ellos utilizaban para hablar? Si Jesús hablaba arameo y los romanos utilizaban latino, ¿cómo se iban a entender? Entonces, el idioma común, la lengua franca de aquella época, era el griego. El griego desplazó al arameo. Y entonces, ahora el mundo habla griego. Y para moverse, había que entender el griego. Entonces, ¿qué sucede? Al imponer el helenismo sobre las tierras conquistadas, todos esos pueblos fueron afectados y obviamente el pueblo judío no fue la excepción. Hasta el punto que ahora ya las nuevas generaciones de judíos que nacían, entonces ya nacían hablando griego, pensando como griegos, etc. Eso es un concepto que aquí en Estados Unidos de pronto no sea muy difícil de comprender. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros llegamos, primera generación a Estados Unidos, traemos nuestro idioma español, traemos nuestra cultura, nuestra forma de pensar y aquí la desarrollamos más. Pero cuando nacen nuestros hijos aquí en Estados Unidos, ¿piensan ellos de igual manera que nosotros? Ya no piensan de igual. Es más, para ellos se les dificulta hablar más el español porque el inglés es mejor, es más fácil para ellos. Y cuando ya viene una tercera generación, ya vienen los nietos de uno, prácticamente el español casi está perdido. Así que entonces no es difícil para nosotros comprender ese concepto de lo que pasó y experimentó el pueblo judío allá en Palestina en aquella época. Ahora, ¿qué causa eso? El primer efecto que encontramos es que ahora la Biblia es traducida del hebreo, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Y cuando hay una traducción, siempre hay una pérdida, porque ningún idioma es equivalente el uno al otro. Así que entonces los autores tratan de hacer lo mejor en la traducción, pero con todo eso no alcanzan a traducir perfectamente como se encontraba en el idioma original. Así que entonces ya empieza a experimentarse una pérdida. Pero luego entonces, encima de eso, a esa traducción que se le conoce como Septuaginta, porque la tradición dice que fueron 70 ancianos los que la produjeron. Entonces, ahora a esa Septuaginta se le agregan 2 materiales más. Uno se le llama Mishnah. Y esa Mishnah era el comentario de la Septuaginta.
Entonces, ese comentario ahora explicaba pasajes bíblicos que se encontraban traducidos allí del Antiguo Testamento, pero con la forma de pensar griega, porque ahora entonces el pensamiento de los judíos había sido afectado allí por el helenismo. Luego entonces hay otra fuente más que se produce que se llama Talmud. Y entonces el Talmud es un comentario para explicar el Mishnah, y el Mishnah era un comentario para explicar la Septuaginta. Así que usted va notando cómo entonces esos comentarios empiezan a ir reinterpretando las escrituras, los conceptos bíblicos que ya hemos estado leyendo, y entonces empiezan a darles un nuevo significado. Y les voy a compartir a ustedes, por ejemplo, les voy a mencionar solamente 2 o 3 ejemplos para que ustedes entonces los puedan ir notando. La palabra Gehenna, que usted lee en el Nuevo Testamento, la palabra Gehenna, que algunos consideran, ese es el infierno, lugar de tormento. Inclusive hay algunas traducciones de la Biblia que lo traducen como infierno o como un lugar de tormento. Sí. La palabra Gehenna viene del hebreo, que significa valle de Hinnom o valle de los hijos de Hinnom. Y en el Antiguo Testamento, la Gehenna era un lugar donde era un lugar real, donde se realizaban entonces, en primer lugar, batallas, y también luego entonces, cuando Israel empezó a aceptar las ideas paganas, entonces empezaron allí a construir altares y a hacer entonces adoración a estos dioses paganos. Sí. Luego viene el buen rey Josías, y el rey Josías entonces destruye esos altares, y entonces alborota todos esos sepulcros que habían allí, saca esos muertos, esos huesos, los deja allí tirados, y entonces a partir de ese momento la Gehenna empieza a tomar una nueva perspectiva. Sí. Y ahí tiraban cosas y quemaban cosas. Exacto. Entonces ya para el Nuevo Testamento se convertía como, si lo quieren llamar, en el basurero municipal. El basurero. Y ahí quemaban las cosas que estaban ahí. Inclusive podían tirar hasta cadáveres. Cadáveres, sí. Y entonces, mientras hubiera materia, iban a haber gusanos. Sí. Y entonces iba a haber allí esos elementos. Y podían quemar. Sí. Pero si volvían a tirar otro animal o volvían a tirar otro cadáver allí, entonces continuaba. Así que la idea no era de que eso representaba un lugar de tormento. Simplemente había sido algo que se había tornado en un basurero después de que el rey Josías en el Antiguo Testamento lo destruyó completamente. Sí. Ahora bien, ese lugar nunca en la Escritura, y usted lo puede buscar en toda la Biblia, nunca fue asociado con un lugar de castigo para los impíos, un lugar de tormento, absolutamente aparece allí. Entonces, la idea de que es un lugar de tormento no es bíblico. No es bíblico. Pero tiene ese nuevo concepto por el helenismo. Muy Adelante. Bien. Entonces, esa es una base para... ¿Estamos listos para hablar entonces de la parábola? Un momento. Hay una más todavía. Un poquito más, añadir a... Sí, deme quizás 2 minutitos más. Muy bien. Porque entonces ahora viene la frase fuego eterno. Ah, bien, sí. Porque eso está conectado con la parábola también. Sí, fuego correcto. Eterno. En las Escrituras, la frase fuego eterno, la palabra eterno ha cogido una nueva dimensión después del helenismo y la influencia griega en el pensamiento de los hombres. Y hasta el día de hoy todavía influye. La palabra eterna, desde la perspectiva bíblica, necesita ser comprendida de la siguiente manera. Si la palabra eterno está conectado con algo terrenal, entonces es temporal. Temporal. Sí. Sí, señor. Les voy a dar ejemplos bíblicos. Y si la palabra eterno está conectado con algo celestial, entonces es indefinido. Es eterno. Sin fin. Sin fin, exactamente. Sí. Le doy un ejemplo. En el caso de Jonás, allá en el capítulo 2 de su libro,
Jonás es lanzado al profundo de la mar. Jonás dice que ahora él está separado de Dios permanentemente o eternamente. ¿Cuánto duró esa eternidad de Jonás? Poco tiempo. Solamente 3 3 días, días. Sí. y fue botado después. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y hay otro ejemplo más, pero solamente por causa del tiempo. En el Nuevo Testamento, el libro de Judas nos dice a nosotros que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Ahora la pregunta es, si entendiéramos eterno como algo indefinido, que es continuo, entonces, en el tiempo de Jesús, ¿había una ciudad que se estaba consumiendo? No, En el tiempo de los apóstoles, no, hoy en día, no, tampoco. no. Entonces, ese fuego era eterno, no en su proceso, sino eterno en sus consecuencias. Consecuencias. Una vez que deja que se quema hasta lo último, hasta ahí se llena. O sea, el Ahora material, bien, cuando el material está consumido, el fuego eterno hizo su trabajo y ya no tiene que existir el fuego. exactamente, exactamente. Muy bien. Ahora Entonces bien, hay que vayamos estudiar entonces, el contexto. ¿perdón? Hay que estudiar el contexto para entender esa palabra eterno. Y mencionó, muy bueno el ejemplo que mencionó cuando se habla de algo terrenal, está hablando de algo temporal. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Exactamente. Cuando nos dice que Dios es eterno, entonces ya no podemos hablar de algo temporal, tenemos que hablar de algo indefinido. Indefinido. Completamente. Sí. Ahora bien, vayamos entonces a la historia del rico y el Lázaro, que ha tenido a muchas personas prácticamente confundidas. Y como les mencioné, ha sido como el pilar principal para aquellos que consideran que hay vida después de la muerte. Ahora bien, para entender esta parábola, necesito darles un pequeño trasfondo. Esta parábola, si usted la estudia aisladamente, obviamente las conclusiones van a ser incorrectas o va a llegar a conclusiones incorrectas. En primer lugar, para usted leer la escritura, usted necesita preguntarse, ¿por qué lo dijo? ¿Qué fue lo que dijo y por qué lo dijo? Dos preguntas esenciales. Entonces, cuando Jesús allá en el capítulo 16 me da a mí la parábola del rico y el Lázaro, que es una parábola, no es una historia real, entonces, ¿por qué Jesús dio esa parábola? Sí. Y en realidad, ¿qué fue lo que él dijo allí? Entonces, necesitamos buscar las razones primero. sí, Entonces, las razones aparecen en el capítulo 15. del libro de Lucas. Capítulo 15. Del libro de Lucas. Del Evangelio de Lucas. Sí. Correcto. En el capítulo 15, Jesús se encuentra enseñando, predicando, y se le acercan a él publicanos, se le acercan pecadores, versículo 1, versículo 2, y mientras se van acercando todos estos pecadores, ahí también están los fariseos, Sí. y los fariseos empiezan a murmurar, a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces ahora Jesús les responde a ellos. Noten, Jesús no alega con ellos, no discute con ellos. Jesús simplemente, versículo 3, me dice, le propuso esta parábola diciendo. Ahora, ¿qué parábola le propuso? Cuando usted lee el versículo 4, le va a encontrar usted la parábola de la oveja perdida. Sí. Luego lee el versículo 8 y le va a encontrar la parábola de las 10 dracmas, Sí. que se pierde una. Correcto. Va a encontrar en el versículo 11 la parábola del hijo pródigo, este padre que tenía 2 hijos. Sí, correcto. Y todavía no para, porque luego va al capítulo 16, versículo 1, y Sí. entonces ahora da la parábola de este rico que es El mayordomo, injusto, mayordomo infiel. el mayordomo infiel, Sí. exactamente. Y entonces concluye la respuesta en el versículo 19 con la parábola del rico y el Lázaro. Así que entonces el rico y el Lázaro es una respuesta o es la conclusión de la respuesta de Jesús a los fariseos que decían, con pecadores y publicanos come.
Sí, Ahora bien, ¿por qué da esa respuesta Jesús de esa manera? Si usted va a notar, usted va a encontrar que en las primeras 3 parábolas solamente se mencionan 2. En la primera parábola está el pastor y la oveja. Esta se pierde y el pastor va a buscarla. En la segunda está la mujer y la moneda. La moneda se pierde y la mujer la busca. sí, Ya en la tercera parábola, ahora ya no encontramos 2. Ahora encontramos 3 personajes. correcto. Tenemos el padre, Sí, tenemos el pródigo sí, y tenemos el hermano del correcto, pródigo. correcto. ¿Ok? Ahora, en todo esto, ¿por qué Jesús está dando esta respuesta? La pregunta es, este come con pecadores y lo acusan. Entonces, ¿qué hace Jesús? La oveja, si se pierde, ¿la dejo perdida? La moneda, si se pierde, ¿la dejo perdida? No, El pródigo, si se pierde, ¿lo dejo perdido? no, Entonces, ahí Jesús les está respondiendo a ellos lo que el cielo está realizando para salvar a los distintos tipos de pecadores. sí, El pecador que como la oveja se distrae y se pierde. El pecador como la moneda que sin saber que está perdido anda por ahí divagando. Y el pecador como el pródigo que se da cuenta que pecó, reacciona y quiere retornar al Padre. Ahora bien, esos 3 son los positivos. Encontramos ahora el cuarto caso. Y en el cuarto caso, usted va a encontrar que este mayordomo infiel está haciendo malas cuentas para embolsillar dinero que no le corresponde. Entonces, este individuo se da cuenta que tiene que rendir cuentas a su amo y entonces trata de arreglar las cosas. Y por eso entonces al final dice que al final allá hacia el versículo 9 en adelante, u 8 en adelante, entonces Jesús felicita a ese mayordomo porque al fin y al cabo trató de arreglar un poco lo mal que había hecho. Ahora usted va a encontrar allí que a todo esto, versículo 14, los fariseos se reían sí, porque ellos estaban entendiendo la respuesta de Jesús. correcto, sí. Pero aún ellos todavía les faltaba por entender algo. Y ahí donde viene la parábola del rico y el Lázaro. Voy a leer la parábola completa, pastor. Sí, Sí, adelante. ¿listo? Entonces, Sí, señor. estamos en Lucas 16, comenzando versículo 19 hasta el final del capítulo. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces Jesús le dijo, te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos.
Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Fin de parábola. Interesante. Perfecto. Gracias por la lectura. Ahora, estimado amigo que me está escuchando y me está viendo en este momento a través de sus dispositivos allá en su hogar. Esta parábola tiene dos componentes. Para entenderla necesitamos entonces mirar primero la parte global de la parábola y luego entonces ver los detalles. La parábola tiene dos componentes. El primer componente aparece en los versículos 19 hasta el versículo 21. Y el segundo componente, entonces, a partir del versículo 22 hasta el final. Dos componentes. Ese primer componente nos presenta elementos de la vida real en aquella época y que también hoy en día pueden acontecer. Se nos presenta dos personajes. A uno se le llama el rico. No tiene nombre, o sea, tiene nombre, pero no se da su nombre. Simplemente se le llama un hombre rico. Y el otro se le llama Lázaro. Por favor, no pierda de vista ese nombre. ¿Ok? Es importante para entender al final la trama de la historia. Entonces, ¿qué encontramos? Hay un contraste revelado allí. Mientras el rico vive en la opulencia y disfruta de todo lo que tiene, banqueteo, vestimentas elegantes, finas, entonces el Lázaro es pobre, es enfermo y entonces antes desea comer algo. El pecado del rico no fue en maltratar al Lázaro. Ni siquiera el texto bíblico me dice que lo golpeaba, ni siquiera lo echaba. El pecado del rico era disfrutar y desatender la necesidad del Lázaro. Ignorar la necesidad de Lázaro. Dios claramente había instruido en el Antiguo Testamento que había que atender a los pobres y necesitados. Sí, correcto. Y entonces estaba violando ese principio divino. Y en la parábola quería solamente las migajas que caían de la mesa. Se contentaban que sea con eso. Sí. Eso me indica que este pobre Lázaro hasta era miserable. Miserable. Sin comer un bocado de comida. Sí. Entonces, llega el momento en que parte el Lázaro, muere el Lázaro, y entonces muere también el rico. Y entonces, ahora empezamos a ver la segunda parte de la parábola. Y esta segunda parte de la parábola nos va a mostrar elementos que son irreales. Y por lo tanto, estos elementos nos van a decir a nosotros que esta historia no fue una historia real, sino que es una historia simplemente para ilustrar. Es algo irreal que Jesús utiliza para ilustrar a ellos. Comencemos. Cuando vamos allá al versículo 22, primeros elementos irreales que encontramos. Cuando muere el rico, me dice el texto bíblico que el rico fue sepultado. Noten ustedes, no dice que fue para un lugar, simplemente fue sepultado. Pero en el caso de Lázaro, el texto bíblico en el versículo 22 me dice a mí que él es llevado por ángeles al seno de Abraham. Dos elementos irreales. Número uno, usted lee toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca se menciona que una persona muerta es llevada al cielo por ángeles. Se menciona que personas son llevadas al cielo por ángeles, pero cuando están vivas son resucitadas. Entonces sí son llevadas por ángeles, pero no mientras esté muerta. Eso es irreal. No lo sostiene la historia bíblica. En segundo lugar, lo lleva al seno de Abraham. Y entonces allí se está presentando como que Abraham
es el salvador, el redentor de Lázaro. Como que el futuro y el bienestar de Lázaro depende de Abraham. Pero cuando vamos a toda la escritura, número uno, Dios es Dios de Abraham, lo cual indica que Abraham está en el polvo, ha muerto. Y número dos, en ninguna parte de la Biblia se nos habla del seno de Abraham. Se nos habla de Dios, se nos habla de Jesús, pero no se habla del seno de Abraham. Así que tenemos dos irregularidades en la historia. Y empieza a mostrarnos que esto es una historia irreal. Luego entonces, versículo 23, me dice a mí que ahora estando en el infierno, la palabra traducida por infierno allí es la palabra Hades. Y esta palabra simplemente significa sepulcro. Sí. Así que la palabra infierno es agregada allí o es incluida allí porque esa es la parte de la creencia del individuo que está traduciendo y que piensa que eso es lo que sucede. Ahora entonces, otro elemento irreal es que estando él en el sepulcro, levanta sus ojos y se encuentra en tormento y entonces ve de lejos y ahora por primera vez aparece el personaje de Abraham. Anteriormente había sido mencionado seno de Abraham, pero ahora entonces aparece el personaje de Abraham y está junto con Lázaro. Ahora bien, ¿por qué Lázaro aparece junto con Abraham? ¿Y por qué Lázaro no es llevado delante de Dios? Ahí es donde entonces necesitamos entender algo. El nombre Lázaro es la forma helénica del nombre hebreo Eliezer. Eliezer en hebreo, y entonces su traducción al griego entonces es Lázaro. Como decir Jorge en español, George en inglés. Juan en español, John en inglés. ¿Ok? Así que entonces, ¿por qué entonces este Eliezer o este Lázaro es llevado al seno de Abraham y no llevado al seno de Dios o a Dios? Porque entonces ahora lo que Jesús está presentándonos a nosotros es que estos que se decían ser descendientes de Abraham, hijos de Abraham, en realidad no están siguiendo los principios de Abraham. Porque entonces esa historia me dice a mí que Abraham adoptó a Eliezer y fue parte de su casa y lo trató como si fuera uno de los suyos, aunque él no era hijo directo de Abraham. ¿Por qué entonces los judíos no podían hacer lo mismo con los gentiles, con los publicanos, con los pecadores? Entonces, el nombre de Abraham y de Lázaro allí es como un reproche a la actitud de estos fariseos, porque Abraham aceptó, aunque no fuera hijo de él. En cambio, ellos no quieren aceptar a los gentiles. Ahora entonces empieza el diálogo y entonces una vez más elementos irreales. Él quiere ser trasladado allá, pero Abraham le dice hay una división, hay una cima que los separa a ellos. Ni nadie puede ir de los muertos para allá, ni de allá pueden venir para acá. Lo cual pues nos dice a nosotros, no hay comunicación en el mundo de los muertos. ¿Cómo puede ir entonces un muerto al cielo? No puede. No puede. Ahora, luego entonces otro elemento irreal. Este rico en el versículo 24 le pide a Abraham que por favor envíe a Lázaro para que moje sus dedos con agua y entonces toque sus labios porque está en un lugar de tormento. Una historia irreal, porque claramente el Antiguo Testamento y Jesús y los apóstoles nos hablan de que en la muerte no hay conocimiento, no hay sentimiento, no hay actividad, no hay industria, no hay absolutamente nada. Ahora, la historia entonces sigue diciéndome que este rico se siente como que su caso está perdido. Ahora, agrego un detalle. ¿Por qué el rico es condenado? ¿Cuál es su pecado?
Si usted lee la historia no es acerca del fuego eterno o la muerte. La historia es acerca del manejo de las propiedades. Es sobre mayordomía. El rico fue un pobre mayordomo y su pobre mayordomía le causó su destino eterno. Creo que hay una pregunta por email. Sí, tenemos aquí, pastor, una pregunta. Dice Jacqueline, saluda y dice, excelente programa, de mucha bendición para nosotros. ¿Hay algún material que podemos descargar sobre estos temas? Escribe desde Honduras y dice, Dios les bendiga. Sí, actualmente tenemos material que puede descargar. Le vamos a enviar esa información directamente a usted y puede entonces recibir. Además, podemos decirle que puede escribir y tenemos, por supuesto, estudios bíblicos que usted puede recibir gratuitamente, lo puede descargar, que este está hablando de liberados de la muerte, es el número 11 de los estudios bíblicos de 3ABN y usted puede obtener esto gratuitamente y la hermana Cloti le va a enviar el enlace para que usted pueda recibirlo. Así que muchas gracias por la pregunta, es apreciado y esperamos que usted pueda también ver y escuchar este programa nuevamente para anotar información. Va a estar colocado en YouTube para que usted lo pueda, vamos a decir, escuchar y detener, escribir, anotar y puede así seguir adelante. Quiero concluir entonces, pastor, con su explicación para que pueda, queremos también compartir su información de contacto, así que necesitamos tiempo para eso también. Adelante, por favor. Sí, perfecto, está muy bien. Entonces, ya llegando un poco más adelante en la historia, encontramos que ahora el rico le pide a Abraham que por favor mande a alguien, a Lázaro, a la casa de su padre porque tiene hermanos allá. Otro asunto irreal en la historia, porque nuevamente es el diálogo entre el cielo y el polvo o un muerto. Y eso nunca ocurre en las Sagradas Escrituras. Y entonces, ahora, él pide que por favor mande a alguien. Y entonces él pide que sea alguien de los muertos. Y entonces Abraham le dice, ni siquiera ellos lograrán cambiar su forma de pensar, aunque se le apareciera a un muerto o alguien de entre los muertos, porque ellos tienen es la principal fuente. Y la principal fuente son, dice el texto, el capítulo 16, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Sí. En otras palabras, las personas que han de tratar este tema necesitan mirar la elaboración de las frases, qué es real, qué es irreal, y compararlos con el resto de la escritura. Ni Moisés, ni los profetas en el Antiguo Testamento hablan de un caso similar. Esta es una historia singular que Jesús presenta solamente para ilustrarle a estos fariseos que si Jesús habla y acepta a publicanos y a pecadores, es porque para Dios no hay distinción de personas. Y entonces ellos tienen que aprender de su padre Abraham que él tampoco hizo distinción de personas. Pero además de eso, necesitan entender de Moisés y de los profetas que no hay tal cosa como vida después de la muerte o comunicación de los muertos con los vivos, sino que todo es a través de la escritura. El vivo con Dios se comunica por medio de la revelación divina, la escritura, y después, cuando haya resurrección, entonces una vez más el cielo se comunica con los vivos.
pero nunca en la Escritura se me habla a mí de que hay contacto entre el cielo y los muertos o los vivos y los muertos. Muy bien, muchas gracias, pastor. Muy claro, apreciamos esa explicación. Queremos ahora compartir información de contacto del pastor Jorge Rico. Si usted desea comunicarse con él, primero quiero preguntarle al pastor. Pastor, entendemos que usted es profesor en la Universidad Adventista Southwestern en Texas, así que durante el año escolar está difícil escaparse para, vamos a decir, una semana de evangelismo, una semana de oración. El tiempo disponible, ¿cuáles son algunos seminarios o presentaciones que usted presenta cuando va a algún lugar? Hace campañas evangelísticas, hablamos en la primera hora acerca del tiempo del fin. ¿Qué más? Sí, durante el año escolar, lo más que yo puedo salir para servir a las iglesias es el fin de semana. Viernes en la noche y el sábado todo el día. El día domingo ya tengo que regresar porque tengo que preparar clases para la semana. Entonces, durante el fin de semana sería durante el periodo escolar. Ya en el verano, entonces se me puede facilitar un poco más, tengo más flexibilidad en el tiempo y entonces puedo una semana. Estoy tratando, hago campaña evangelística de una semana, no mucho más allá, porque a veces recibo varias invitaciones y entonces pues tratando de servir lo más que pueda. Si me enfoco 2, 3 semanas en un lugar, entonces no es que no valga la pena, pero entonces dejaría de servir también a otros lugares. Sí. Entonces una semana quizás sería lo más que yo haría. Y algunos de los temas que yo presento, bien sea distintos temas en el libro de Apocalipsis, podemos analizar distintas porciones de Apocalipsis, distintos capítulos, distintas profecías en Apocalipsis, distintas visiones en el libro de Daniel, la estructura de Daniel, la estructura de Apocalipsis, cómo analizarla y entonces cómo entender esos dos libros. Les puedo presentar también análisis del libro de Gálatas, análisis del libro de Colosenses, especialmente Colosenses capítulo 2, 14 al 16 o 14 al 18, creo que es, donde nos habla de que nadie os juzgue en bebida y comida, ni en día de sábado, qué significa todo eso. Entonces también puedo presentar seminarios sobre santuario, puedo presentar también seminarios sobre cómo estudiar, cómo escudriñar las escrituras de manera que sea el contenido bíblico y no sea la imaginación de uno que le está colocando significado a la Biblia. Entonces, todos esos temas yo puedo presentarlos con mucho gusto. Muchas gracias, pastor. Entonces, se puede comunicar con el pastor Jorge Rico. ¿Tiene algún correo electrónico? Vamos a compartir o algún número de teléfono que pudiéramos colocar en pantalla. ¿Cuál será esa información que desea compartir, pastor? Vemos allí un número de teléfono. El número telefónico que ven allí, el 817-202-6400 más 1. Ese es mi número telefónico allá en la oficina, en la universidad. Me pueden llamar y si por casualidad no estoy en el momento, puedo estar en clase, puedo estar en reunión, entonces me pueden dejar un mensaje. Creo que es más efectivamente si me escriben por correo electrónico. Entonces ya el correo electrónico yo lo puedo manejar donde quiera que yo me encuentre, donde quiera que vaya, y entonces puedo así responderles prico61@hotmail.com, y entonces con mucho gusto trataré de atender sus inquietudes o alguna invitación. Muy bien, el correo electrónico nuevamente es prico61@hotmail.com. Ahí se puede comunicar con el pastor Jorge Rico y les agradecemos nuevamente, pastor, por este seminario, vamos a decir. Además, el pastor Jorge Rico ha preparado una serie de 13 temas acerca de este tema que se llama La muerte, la resurrección y la vida, y esperamos que usted se comunique con nosotros para compartir información acerca de eso. Gracias por estar con nosotros, que Dios le bendiga, nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo.